Vamos a hablar de documentos contractuales, de cierre semestral. Estamos empezando un nuevo mes. Tenemos que tener claro qué vamos a hacer económicamente, con los números, cómo los vamos a proyectar y cómo vamos a cerrar el semestre. Y vamos a hablar de los estudios de marketing. Muchas personas han preguntado ¿cuándo hacer un estudio de marketing? ¿Tenemos que hacer un estudio de mercadeo? ¿Para qué hacer un estudio de mercadeo? Vamos a aclarar hoy uno de esos puntos. Y vamos a saludar a nuestros invitados y compañeros de todas las semanas, el señor Pedro Quiroga y don Manuel Sanabria. Empecemos con don Manuel Sanabria. Muy buenas tardes. Ya. Tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Una tarde de triunfos nacionales indirectamente, de muchas emociones encontradas. Bienvenidos a este programa nuevamente y pues esperemos que los temas que hoy vamos a tratar sean de su completo agrado y sobre todo de muchísima utilidad, ya que estamos a mitad de semestre y ya tenemos que empezar a proyectar esos objetivos para cierre de año. Entonces, durante los meses de enero y febrero estuvimos hablando de la importancia de realizar un flujo de caja proyectado al año y poder hacer una evaluación de esos resultados que podríamos tener de acuerdo a los objetivos que nos hayamos enmarcado en la junta directiva y a través de los procesos gerenciales que se tienen generalmente a los inicios de cada periodo fiscal. Ya estamos en el mes de julio, tenemos que haber hecho un cierre semestral donde tengamos esos estados financieros comparativos, ojalá mensuales, para identificar, por lo menos en el estado de resultados, cuáles han sido esas variables que han venido desajustándose a nivel de gastos o cuáles han sido esas variables que han estado comprometidas y ajustadas a lo que se planeó inicialmente. Es muy importante que en estos momentos podamos hacer esa evaluación, porque de ese modo podemos analizar a través de la administración qué procedimientos que se hayan desarrollado no fueron lo suficientemente positivos como para poder haber logrado cumplir estas metas o para poder tener unos avances significativos en los propósitos que se establecieron desde el principio del año. Básicamente nos deberíamos estar concentrando en tres estados financieros: el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja. De esta manera podríamos estar comparando contra los presupuestos iniciales estructurados y hacer una evaluación de los indicadores económicos. Esto es absolutamente importante, ya que los indicadores económicos que estemos sacando a la fecha vamos a poder analizarlos y vamos a poder entender ese comportamiento de la empresa de una manera mucho más palpable. Importantísimo para las empresas que tengan inventarios en este momento en su bodega poder analizar a través del indicador de rotación de inventarios cómo han estado sus ventas. Este es un indicador que yo siempre en los talleres y en los cursos que nosotros hemos venido dictando en las diferentes cámaras de comercio, hemos dicho que este indicador es sumamente importante porque no solamente mide la rapidez en que tu bodega tiene en cuestión de sacar ciertas referencias de productos, sino que también te mide evidentemente las ventas que se están teniendo y ese incremento de ventas que todos queremos tener en este tiempo ya de culminar casi medio año. Entonces, de una u otra manera, este indicador es altamente positivo junto con los indicadores de liquidez. Es importante ver cómo está fluyendo el efectivo, cómo está en este momento la empresa a nivel de recursos para poder hacer algún tipo de reinversión o para poder hacer algún tipo de estrategia de mercadeo o comercial que permita al finalizar cumplir con los objetivos que se tenían previstos y asimismo desde la parte gerencial poder cumplir con lo que se tenía previsto y con lo que se había estipulado a través de la Junta Directiva o la Asamblea General de Accionistas. Importantísimo empezar a analizar esos gastos diversos, porque recuerden que a principio de año hablábamos que esto puede convertirse en un equivalente a gastos no deducibles si no están bien soportados, y además podemos contemplar
qué peso están teniendo los gastos en el flujo de caja y en el margen neto. Importantísimo evaluar sus márgenes, su margen bruto, su margen neto, ir haciendo una medición muy aproximada a lo que podría ser un cierre, y de esta manera, a finalizar el periodo fiscal 2014, no vamos a tener ningún inconveniente. Este es un mes para hacer ajustes contables, este es un mes para poder desarrollar esas estrategias financieras que nos permitan cerrar efectivamente y eficientemente el año. Entonces, básicamente, ese es el consejo del día de hoy. Estamos ya en julio, tendríamos que tener a esta fecha ya los estados financieros finales del primer semestre. Como dije al principio, ojalá pudieran ser comparativos mes a mes, con el fin de poder detectar cuáles han sido esas falencias y también poder detectar cuáles han sido esos cambios sustanciales y positivos que se ha tenido en el desarrollo de los negocios y en la administración. Entonces, ese es mi consejo para el día de hoy. Tengan en cuenta que estos meses que quedan se pasan muy rápido, prácticamente que diciembre es un mes de muchas ventas, sí, pero que en la parte financiera tiene cierta carga laboral, cierto tipo de trabajo por el cierre fiscal, y que no nos va a permitir analizar, como lo estamos haciendo en estos periodos, de forma más tranquilos, todo lo que tiene que ver con el componente financiero de la empresa. Ok, muchas gracias, Manuel. Como decíamos en nuestros programas anteriores, medir y proyectar es lo que siempre tenemos que estar haciendo, y en el área financiera no es la excepción. Tenemos que medir qué es lo que hicimos y proyectar los gastos que vayamos a tener desde ahorita. Con eso, pues cada mes va a ser mucho más tranquilo. El tema de estudio de mercadeo. ¿Cuándo creen que debemos hacer estudio de mercadeo? ¿En qué momento? Hay varios puntos y varias épocas dentro de la empresa en que podemos y debemos hacer estudio de mercadeo. Uno, cuando lancemos un producto nuevo. Cuando tengamos un nuevo producto que queramos lanzar al mercado, lo ideal es que sepamos cómo es ese mercado, cuáles son los hábitos de compra, cada cuánto compran, cómo está compuesto, qué les gusta, qué no les gusta, para que vayamos un poco más seguros hacia el lanzamiento. También hay otros estudios que se llaman focus group, que se hacen cuando queremos conocer la opinión del target, o sea, el público objetivo hacia el producto que vamos a lanzar. Lo hacemos normalmente cuando el producto es algo nuevo, cuando es una nueva categoría, cuando es un nuevo sabor, si estamos hablando de productos de consumo. Aquí lo que hacemos es que reunimos a un grupo del público objetivo. Un ejemplo, digamos que vamos a lanzar un vino especial y que los usuarios son hombres y mujeres ejecutivos, porque pues es de cierto nivel, entre 25 y 50 años. Reunimos algunas personas de este grupo objetivo, le damos a probar el producto y se hacen unas salas especiales donde yo sí te veo, pero tú no me ves. Donde nosotros los que estamos haciendo el estudio nos damos cuenta de las reacciones de las personas cuando prueban el producto, cuando se les hacen algunas preguntas y cuando se dejan solos. Normalmente cuando alguien tiene gente preguntándole de algo específico, no es tan real la respuesta que da. Cuando la gente está sola, las respuestas son reales. Y hay respuestas no verbales que son muy importantes en el conocimiento de la opinión que puedan tener del producto. Hay otra clase de encuestas, para que la tengan en cuenta también, que son encuestas a profundidad. Las encuestas a profundidad se hacen con un público muy poquito, muy sesgado, muy segmentado, y se hacen charlando con la gente. Por lo mismo que les hablaba anteriormente, es diferente cuando una persona nos detiene en la calle con un cuestionario de 5 o 10 preguntas y sencillamente le contestamos por salir del paso, a cuando podemos tener una charla muy profunda con cada uno y hablamos y buscamos cómo profundizar en su sentimiento y en su concepto de cada producto. Si yo me sentara ahorita en la calle, mentira, si saliera a hacer una encuesta de fútbol, me contestarían algo muy de afán. Pero si yo me siento con Pedro, que es tan fanático del fútbol, sé que voy a aprender muchísimo, sé que él va a contarme cosas y me va a transmitir su sentimiento acerca del equipo ganador, del que perdió, de lo que está sintiendo, de por qué, lo que él decía hace 8 días, por qué sí debemos estar conectados con el fútbol. Es algo más de sentimiento, es algo más de llegarle al ser humano. Estas encuestas
son muy especiales y se van a hacer, son un poco más costosas porque pues yo me voy a reunir con alguien, no es lo mismo que hacer preguntas en la calle, pero son muchísimo más efectivas. Alguien me decía, un cliente, no, pero es que si tú me haces 100 encuestas pues, con 100 personas no me entero si mi público objetivo son 5 millones de personas. En estadística, esto se maneja como una tendencia. Entonces no se preocupen si sus encuestas no son de 8 millones de personas. Si se dan cuenta cuando sacan estudios de tendencias, por ejemplo, con los candidatos presidenciales, es una tendencia, eso marca la tendencia. Pueden ser 10 personas, pero un grupo pequeñito marca una tendencia. Y es hacia dónde va como el deseo de votación, por ejemplo, hablando de los candidatos, hacia dónde está marcando. Y eso es lo que nos está marcando normalmente y lo que sacamos en los estudios. Entonces, cuando vayamos a lanzar un producto al mercado, cuando queramos conocer más de nuestro mercado, cuando queramos hacerle alguna innovación al mercado, cuando vayamos a comprar alguna compañía, siempre que queramos conocer un poco más y tener la seguridad de que no vamos a fallar en nuestras leyes, hagamos estudios de mercado. Muy, muy aconsejable. Así sean muy pequeños, así no sean tan sofisticados, así no sean tan grandes, pero es muy bueno hacer estudios de mercadeo. Es la mejor forma de conocer a nuestros usuarios, a nuestro target y llegarle puntualmente con ofertas muy ganadoras. Voy a hacer un estudio de mercado de profundidad de la parte de contratos. ¿Qué nos dirá el doctor Pedro Quiroga de contratos? Muy buenas tardes, Quiroga, bienvenido. Hola. Hola Dora, hola Manuel, hola a todas las personas que están martes en nuestro programa. Bueno, les voy a hablar hoy de un tema que tocamos en la conferencia que hicimos en Cámara de Comercio y que fue, digamos que, de mucha receptividad por los participantes. También es un tema que llevamos aplazándolo para decirlo en este programa varias semanas. Me parecía importante meter este tema para complementar el último tema del que habíamos hablado, que era el de las facturas, y se llama documentos contractuales. Muchas veces los empresarios nos limitamos a expedir facturas y digamos que con la expedición de la factura quedamos, ¿cómo decirlo?, satisfechos por el negocio que se está haciendo. Pues bien, la factura simplemente representa el valor del negocio que se está haciendo y no formaliza como tal la relación contractual que tenemos con nuestro cliente. El contrato que nosotros hagamos con nuestro cliente es el que va a dar la formalidad al negocio que estamos haciendo y es el que va a permitir que tengamos ciertas pautas, tanto de entrega, como de recibimiento, como de pagos, como de cuestiones en caso de incumplimiento, etcétera. Lo que les quiero decir es que la factura no puede comprender, no puede ser el documento contractual de sus negocios. Si usted va a hacer un contrato de suministro, un contrato de una, de pronto, de un diseño, un contrato para realizar una auditoría, un contrato para realizar una obra. Si usted va a realizar estos trabajos o si va a hacer algo que sea de pronto de ejecución sucesiva, que es lo que llamamos, que se prolonga por un espacio de tiempo y que no es de acción inmediata, de efecto inmediato como una compra-venta de algún artículo. Se los pongo un ejemplo, digamos, si yo vendiera zapatos, pues no tengo que suscribir un contrato para la venta de los zapatos porque es de ejecución instantánea. Simplemente pues la factura formaliza el negocio. Pero en los casos en los que usted va a hacer negocios que duren un poco más de tiempo, que se lleven un periodo más largo, pues en esos casos usted sí debe pensar en que la factura no le va a resolver el problema del contrato, de tener un contrato como tal, y que la factura únicamente representa el cobro o el valor de lo que usted está ejecutando o de lo que usted está haciendo. En ese sentido, es muy importante que usted conozca que para cada negocio o para cada transacción comercial que sea de tracto sucesivo y que no sea necesariamente una ejecución inmediata,
existe un contrato que usted puede hacer. Generalmente, les mencionaba ahorita, tenemos contratos de suministro, de agencia, contratos a veces de mandato, tenemos contratos de diseño, tenemos contratos de concesión, tenemos contratos de obra material, tenemos una cantidad de contratos, un sinnúmero de contratos. Muchos de ellos vienen regulados dentro del Código de Comercio, otros simplemente los ha documentado la doctrina, que son todos estos, digamos, estudiosos del derecho que se han puesto en la tarea de configurar cuáles son las características y cuáles son los requisitos de cada uno de los contratos. Siendo así, pues lo más importante y lo que usted debe tener en cuenta es que cada vez que usted haga un negocio, usted va a tener que suscribir un contrato, cuando el negocio no sea de una entrega directa e inmediata. Si usted va a hacer un trabajo para algún cliente que va a durar, digamos, unos días, es mejor que usted se asegure con ese contrato. Y el contrato deberá contener, por regla general, lo que contiene la mayoría de los documentos contractuales: nombres de las partes, cuál es el objeto del contrato, a qué se obliga cada una de las partes y qué vamos a hacer en caso de que no se cumpla el contrato. Muchas veces con la factura simplemente nos limitamos a que el incumplimiento se da con el cobro de la factura. Cuando las facturas están mal diligenciadas o cuando no cumplen con todos los requisitos del artículo 774 del Código de Comercio, usted va a quedar desprotegido totalmente, y si su cliente le incumplió, usted no va a tener mecanismo para resarcir un poco el daño. Lo hablo desde el punto de vista jurídico. Entonces, lo mejor es que tras cada factura haya un documento contractual en donde se pacten las condiciones a las que usted va a acceder a ese negocio y qué va a pasar en caso de que alguna de las dos partes no cumpla con sus obligaciones. En este caso les voy a poner un ejemplo. Si usted de pronto tiene un contrato para trabajar unos muebles, vamos a poner un ejemplo básico, y su cliente de pronto pues no le paga. Usted diligenció la factura y se le olvidó tal vez poner la fecha de recibo de la factura. Sin la fecha de recibo de la factura, pues es una factura que no va a poder ser elemento para poder hacer una acción cambiaria, una acción ejecutiva para poder cobrar esa factura. Y entonces, ¿qué pasó? Usted entregó los muebles, perdió la plata, no le pagaron. ¿Cómo hace usted en esa eventualidad para que usted pueda recuperar lo que ha hecho? La idea es que usted, si es un contrato que demandaba hacer unos muebles y entregarlos en 3 o 4 etapas o entregarlo en unas fechas determinadas, usted haga un contrato en donde se ponen de acuerdo las partes, en donde dice cuál es el domicilio de cada una de las partes, a qué sanciones se exponen si incumplen el contrato, cláusulas penales, si vamos a la justicia ordinaria o si hacemos uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, si de pronto hay alguna penalidad extra por el evento de no cumplir con el contrato. Todas estas cosas, si usted tiene una factura mal diligenciada y un contrato firmado, a pesar de que usted no pueda ejecutar la factura, va a poder ejecutar el contrato y va a tener usted mayor seguridad en sus negocios. Recuerde que, como hemos advertido acá, cuando usted planea los negocios antes de que salgan bien o que salgan mal, va a tener mayor seguridad en la digamos que en la ejecución de sus contratos, en la ejecución de sus negocios, y va a mantener una relación excelente con su cliente porque le va a brindar una seguridad que una factura no le da a ninguna de las dos partes. La recomendación, señores, es que simplemente nos ayudemos. Los contratos, los formatos de contratos están ahí, muchos están en la web. Asesórense de un abogado cuando deban hacer un contrato que de pronto les demande un poquito de condiciones técnicas que ustedes quieran plasmar, que quieran manejar, que quieran detallar unas cosas de unas obligaciones muy puntuales en el contrato, y no se queden simplemente con expedir una factura. Siempre, siempre, siempre la mejor forma de respaldar una factura o la mejor forma de asegurar que les van a pagar una factura es a través de la suscripción de un contrato. Entonces, pues esa es nuestra recomendación. Esperamos que les sirva de mucha ayuda y pues tengan en cuenta que todos estos contratos pueden hacer, digamos, si el giro de sus negocios
se da siempre más o menos como en la misma tónica. Pueden hacer un contrato, decirle a su abogado de confianza que les ayude con un contrato marco, que ustedes solo tengan que diligenciar cada vez que uno de estos clientes pues llegue a su oficina. Esto es lo que hacen los grandes empresarios y eso es lo que nosotros también tenemos que empezar a aplicar en todas nuestras empresas. Muchísimas gracias, Pedrito. Muy importante, de verdad que es muy importante, lo digo por experiencia propia. Es muy importante tener en cuenta todos estos datos que dijo el abogado porque se salva una empresa de muchas cosas que al comienzo, lo que decía es muy cierto. Cuando empezamos cualquier relación, todo es felicidad, todo es bonito, pero es mejor estar seguros y pensar que en algún momento puede pasar algo y en ese momento que pase algo estemos protegidos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Esperamos que dentro de 8 días estemos en otro lugar mágico para que Manuel haga la publicidad respectiva acá. Igual le encanta hacer eso. Sí, yo soy el propio. No olviden que nos encuentren en YouTube buscando Rescate Empresarial. Nos pueden dejar ahí mismo en YouTube sus comentarios, preguntas, que con muchísimo gusto estaremos muy pendientes de resolver. Por hoy no es más. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Muchas gracias a todos, muy amables.